Bienvenidos, amados hermanos, una vez más a un viernes de crecimiento espiritual, donde continuaremos junto con el pastor Alberto explicando algunos puntos importantes acerca de la gran tribulación y algunas posiciones. La semana pasada vimos los amilenaristas y este día el pastor estará hablando y explicando un poquitito más acerca de la posición post-tribulacionista. Bienvenido, pastor Alberto. Bendiciones, hermano Edwin, y bendiciones a todos nuestros hermanos, a aquellos que probablemente ya están pendientes de conectarse y de escudriñar juntamente con nosotros la palabra. Y un saludo también para todos aquellos que posteriormente se van a integrar o van a tomar el tiempo para poder escudriñar la palabra cuando esta enseñanza haya sido subida a nuestro canal de Centro Cristiano de Fe San Salvador. Y también es bueno mencionar que vamos a tener disponible el podcast a través de Spotify. Amén. Ya estamos ahí en Spotify para que usted pueda con mucha comodidad escuchar los mensajes y todo lo que se va a estar transmitiendo a través de nuestros canales Facebook, YouTube y ahora igualmente en Spotify. También queremos hacer referencia que todas estas enseñanzas no son con el afán de generar polémica o generar conflicto o debatir y molestar a otros, sino el exponer verdades de la palabra que nos ayuden a entender de mejor forma cuál es el plan de Dios para la iglesia. Pastor, Sí, yo creo que es necesario el hacer énfasis en esto, hermano. No queremos imponer nuestro criterio, ni mucho menos entrar en discusiones vanas, en discusiones que no nos llevan a nada. Pero lo que queremos es exponer las escrituras, facilitando para que aquellos que tienen hambre de la palabra puedan escudriñar. Y la verdad es de que todo creyente debe de actuar como los cristianos de Berea. Dice la palabra de Dios que ellos examinaban las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo les enseñaba era así. Y pues siendo un tema muy complejo, un tema que causa mucha división, es lógico que encienda los ánimos para las contiendas, pero nosotros no estamos interesados en estar contendiendo ni en imponer nuestro pensamiento a nadie, sino cooperar con aquellos que están hambrientos de la palabra para poder examinarla con una mayor facilidad. amén, amén, amén. Pastor Alberto, yo creo que sería bueno quizás unos pocos minutos hacer una pequeña condensación de qué es lo que estuvo hablando, qué es lo que nos estuvo compartiendo la semana pasada, para de ahí partir en el tema de esta noche, que es el post-tribulacionista, la posición post-tribulacionista. Bueno, en la reunión que tuvimos la semana pasada, comenzamos a abordar el tema del amilenarismo y compartíamos, entre otras cosas, que esa doctrina del amilenarismo, que es la creencia de que no existe un milenio literal, que no existe Cristo que va a durar 1000 años antes de entrar a la eternidad, está conectada también con la corriente post-tribulacionista, que son los que creen que el arrebatamiento se después de que se haya atravesado la gran tribulación. Así que sobre esa base que sentamos en la reunión pasada, la cual se puede buscar en nuestro canal y en esta página de Facebook, vamos a continuar ahora tratando de profundizar un poco más para explicar cómo es que se desarrolla esta doctrina, cuáles son sus bases. Ya las generalidades, los puntos principales del amilenarismo ya han sido expuestos, no vamos a detenernos sobre ello. Y también hemos hablado acerca de las bases doctrinales y el por qué considerar que es una doctrina incorrecta. Aparte de enfocarnos de una manera general
en que el amilenarismo prácticamente considera que ya estamos en el reino, que lo próximo que deberá de suceder es que el Señor Jesucristo venga, da la resurrección de los justos y de los injustos y se entra a la eternidad. Así de simple. Obviando una serie que están en la palabra de Dios, como lo de la semana 70, lo de la abominación desoladora, el ministerio de los dos testigos, y es que sobre este tema. Y por eso es importante el ir despacio, buscar las bases bíblicas, fortalezas o los efectos que realmente pueden ser probados con varias escrituras para poder establecerlos. Y no simplemente repetir una idea, que es uno de los errores que suelo señalar. Solamente repetir las cosas sin saber cuáles son los fundamentos. Así que hemos cubierto esto. Y si alguien es primera vez que nos está sintonizando, le animo para que pueda buscar la secuencia que tenemos de cada viernes en nuestra página de Facebook relacionada con un estudio sobre el libro de Apocalipsis, un estudio sobre la escatología. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por habernos hecho un refrescamiento de lo que vimos la semana pasada. Y yo creo que la primera pregunta para partir este día es: ¿cuál es el argumento principal de los postribulacionistas? Bueno, hermano, ellos sostienen que la iglesia tiene que sufrir, que todos los cristianos tienen que sufrir, porque el Señor Jesucristo así se lo anunció a los apóstoles. Él lo advirtió, les hizo saber que vendría persecución, vendrían cárceles. Y también consideran como base que el apóstol Pablo habló acerca de los padecimientos y de las persecuciones que la iglesia estaba experimentando. Y también el apóstol Pedro habló acerca de sufrir como cristiano. Así que el argumento principal de los post-tribulacionistas, de los que consideran que la iglesia va a entrar en la gran tribulación y debe de padecer, es: todos los cristianos deben de sufrir. Incluso un pastor me escribió y ha quitado el comentario, ya no pudimos darle seguimiento, aclarándome: pastor, la iglesia tiene que pasar la gran tribulación porque Dios tiene que probar quiénes son dignos del reino. Y yo le escribí: hermano, esa no es una base bíblica para poder sustentar que la iglesia tiene que quedarse en la gran tribulación. De hecho, Dios ya sabe quiénes son los suyos. Amén. Amén. En pocas palabras, pastor, Dios sabe quiénes son sus hijos. Él no necesita probar a nadie. Amén. Esa posición, en pocas palabras, sería una posición incorrecta desde la perspectiva bíblica. Definitivamente que ese sería un argumento incorrecto, porque es cierto que la iglesia nació en un ambiente de rechazo. Los judíos vieron en el Señor Jesucristo un peligro contra de su religiosidad. En lugar de darle continuidad y respetar la religión, el Señor Jesucristo vino aparentemente con una actitud de contradecir la posición de los grandes líderes religiosos de su tiempo. Aparte de eso, los romanos, con toda su cultura, con toda su depravación y paganas, consideraron que el evangelio venía a ser un peligro para ellos, porque los cristianos hablaban de Jesús como Señor, y esto se convirtió en un peligro realmente para Roma, porque ellos creían que César era el Señor. Así que es incorrecto usar este argumento, porque aunque la iglesia nació en un ambiente de rechazo y el evangelio siempre va a ser rechazado porque es parte de una lucha espiritual, la persecución que la iglesia experimentó en el pasado no es base para asegurar que la iglesia por todos los siglos habría de ser perseguida. De hecho, hay naciones en este siglo, en el siglo pasado, donde
no ha habido absolutamente ningún tipo de persecución en contra del evangelio. Y hay otras naciones donde la persecución religiosa no se limita únicamente al evangelio, sino a cualquier otra forma de religión contraria a la propia de esa nación. Así que no es correcto usar este argumento. Amén. Pero en la Biblia, pastor, encontramos que se habla mucho acerca del sufrimiento del creyente y creo que tal vez esa sería alguna base de la cual se apoya esta doctrina. ¿Cómo podríamos entender el sufrimiento del creyente expresado desde la perspectiva bíblica? Es cierto, hermano. El sufrimiento del cristiano es prácticamente un tema bíblico que el Señor Jesucristo abordó a través de diferentes enseñanzas y claro, también el apóstol Pablo. Y es que tenemos que entender lo siguiente. El rechazo de parte del mundo hacia los creyentes es normal, es comprensible. Por una sencilla razón, ya no somos del mundo. Ya no corremos con ellos, ya no participamos de las mismas cosas, ya no vivimos como vivíamos antes. Entonces el mundo nos ve como personas que se han alejado, que les han dado la espalda y hasta cierto punto como enemigos. Por otro lado, tenemos que considerar que el sufrimiento como creyentes incluye lo que el Señor Jesucristo habló cuando mencionó lo del padre contra el hijo, la hija contra la madre. La familia dividida es una obra del diablo, causada como una oposición al creyente por causa de decidir seguir a Cristo. Y este padecimiento, pues, es algo que no se puede evitar. De hecho, el Señor Jesucristo mencionó en la parábola del sembrador que por causa de la palabra el malo viene para robar la palabra. Y si esto lo juntamos con Juan 10, donde el Señor Jesucristo revela que el ladrón viene para robar, matar y destruir, y si Él nos mira como sus enemigos, porque para nosotros Él es nuestro adversario, entonces es comprensible. La doctrina del sufrimiento del creyente es bíblica, es correcta, es parte de la batalla de la fe. Entonces todo cristiano tiene que ser enseñado que van a haber problemas por causa de seguir a Cristo, que va a ser menospreciado, que probablemente va a experimentar burla, que va a ser rechazado y que probablemente va a experimentar algún tipo de persecución o de aflicciones propias. Pero todo eso es parte de la batalla de la fe. Entonces, aunque la doctrina, si lo podemos por manera, del sufrimiento del creyente es una realidad por las causas expuestas, eso no es base para decir la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Amén. Hemos visto que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido mucho sufrimiento, pastor, ha habido persecución, lo que hoy en día se ve en el Medio Oriente, cómo están matando cristianos. Pero, ¿cómo entonces los textos que hablan del sufrimiento cristiano no pueden ser base para asegurar que debemos pasar por la gran tribulación? No podemos tomar esos textos que hablan del sufrimiento de los cristianos en el pasado para aplicarlos a un padecimiento en el futuro. Eso no sería un fundamento correcto. Eso sería sacar los versos del contexto histórico y forzarlo. Y con ese propósito, adelante vamos a tener que examinar algunas escrituras. Ahora, el punto entonces es, no podemos generalizar y aplicar escrituras que fueron específicas en un momento, en un tiempo de la iglesia, en un lugar determinado, y aplicarlas a toda la iglesia, generalizarlas, usándolas para todos los creyentes. Ahora, básicamente entonces la raíz de esta posición doctrinal es que la iglesia desde su inicio ha estado en tribulación. La iglesia ha continuado por siglos siendo atribulada y que terminará atravesando esa etapa de la gran tribulación, porque esto es algo inevitable para la iglesia. Pero repito,
Han habido etapas, quizás han habido siglos, han habido naciones, muchas por cierto, donde el evangelio y los cristianos no han sido perseguidos. Así que no podemos generalizar ni usar esos textos para poder sacarlos del contexto histórico y forzarlos para generalizar a toda la iglesia. Esa no es la base. Amén, amén. ¿Hay algunos textos, pastor, que pudiéramos hoy analizar para poder ampliar un poquitito mejor esta idea? Sí, tenemos que utilizar algunos que son los principales que prueban esta posición. Por favor, lea Hechos capítulo 14, verso 22. Esta es una de las escrituras que los post-tribulacionistas, y ya hemos mencionado, finalistas coinciden, hay un punto de armonía entre ellos, de manera que muchos post-tribulacionistas son amilenaristas, y ellos son los que utilizan estos textos para poder sustentar su posición. Lea, por favor, Hechos 14, 22. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este es uno de los textos favoritos de los post-tribulacionistas. Pero hay que entender lo siguiente. En el verso 19, el apóstol Pablo había sido apedreado en la ciudad de Listra. Pero él, sabiendo que tenía un llamado para poder predicar a Jesucristo, y habiéndosele aclarado desde el inicio de su ministerio que él tenía que padecer por causa del Señor, porque él había sido parte de los que comenzaron la persecución contra la iglesia, él no se atemoriza, él nos intimida. Lo dejaron creyendo que estaba muerto. Imagínense la apedreada que deben haberle dado. No estamos hablando de una piedra, dos piedras. Lo apedrearon según la costumbre. Amén. Según la cultura de ellos, y lo dieron por muerto. Es más, yo creo que Pablo debe haber muerto, porque la palabra dice que luego los discípulos le rodearon. Y lo lógico era, lo rodearon, fueron a orar por él. Pablo se levanta, entra de nuevo a la ciudad de donde lo habían sacado arrastrado. Y luego continúa en esas ciudades, en esa región, y él muestra un carácter firme enfrentando la persecución y se queda todavía ahí haciendo discípulos. A estos es a los que él les dirige esa exhortación por causa de la persecución y de la oposición que la iglesia estaba viviendo en ese momento. Entonces a ellos Pablo les dice, es necesario que nosotros a través de muchas tribulaciones, pues entremos en el reino. Pero los postribulacionistas dicen, mire, aquí está, una prueba. La iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Se está forzando el texto. Pablo no está diciendo que la iglesia debe atravesar la gran tribulación, que es una etapa bien específica. Pero el problema es que ellos la niegan, porque dentro de su interpretación, ellos consideran que no existe tal etapa de gran tribulación. Vamos a detenernos en eso más adelante. Pero para avanzar, examinemos otra escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Segunda de Timoteo 3, 12. Segunda de Timoteo 3, 12. Déjeme. Dice, desde el 11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones. No, segunda de Timoteo 3:12. 3:12. ¿Estamos en el 3:12? Sí, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ese es segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, esto es similar al anterior. En el verso 11, allí donde usted estaba leyendo,
allí Pablo menciona que él ha padecido persecución y padecimientos. El verso 11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sometieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Él está hablando de cuando lo apedrearon. Persecuciones que he sufrido y de todas ellas, o de todas, me ha librado el Señor. Entonces, el apóstol Pablo está mencionando lo que le pasó allá en Listra. Y él entonces está advirtiendo a los creyentes a través de la carta que le envía a Timoteo, que todos los que quieran vivir piadosamente, es decir, todos los que acepten el llamado a la obediencia al evangelio, a vivir bajo el señorío de Cristo, en la santidad como parte de la eclesía, los llamados fuera, dice, todos van a padecer persecución. Entonces, este texto lo que nos está diciendo es que Pablo está aclarándole a los creyentes que la persecución no es en contra de él por ser un ministro, por ser un líder. A estas alturas, a Jacobo ya lo habían asesinado. A estas alturas, Esteban ya había muerto. Y Pablo está experimentando una gran cantidad de oposición, de adversidades, y en este verso en particular, lo que estamos viendo es que él quiere incluir a todos los creyentes. Así que él está advirtiendo, la oposición es general, la oposición es para todos los cristianos, no es para todos los ministros. Y este texto que no ocupan los postribulacionistas para decir es que, mire, si usted es cristiano, sepa que usted tiene que sufrir. Y entonces se desarrolla una mentalidad de sufrimiento, una mentalidad de padecimiento, de que simplemente por ser cristianos hay que sufrir. Y eso puede ser circunstancial. De hecho, a través de la historia, 2000 años de la historia de la iglesia, ha sido de esa manera. Los creyentes han sido perseguidos. Pensemos en el tiempo de la Inquisición romana. Miles de personas eran torturadas, fueron asesinados, fueron quemados. Entonces podemos saber que han habido etapas donde el verdadero creyente ha experimentado la oposición y el rechazo del sistema religioso, y en otros casos y en otras naciones, en otros tiempos, persecución de parte de los gobernantes. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que es una persecución para todos los creyentes, no solamente para los ministros. Tenemos un texto más, y este se encuentra en primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Este dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Los postribulacionistas dicen que Dios nos guardará en la gran tribulación, y que así como Israel estuvo en Egipto y que las plagas no llegaban a ellos, que Dios va a guardar a la iglesia durante la gran tribulación. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Hubo una conversión. Salieron de la ignorancia. Dejaron de adorar lo que no era Dios. Se volvieron al Dios vivo. Y a partir de ahí comenzaron a vivir enfocada en el retorno del Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice que ellos se han convertido de los ídolos y que ahora están esperando de los cielos a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Ahora, este texto no está, Dios nos va a guardar sin que seamos tocados, sino que aquí la explicación que podríamos tomar como más adecuada es que Pablo está diciendo que primero se reconoce que nos niegan, voy a explicar eso más adelante, y se reconoce que seremos librados. Ahora, lo más correcto de ser librados sería ser apartados
ser guardados, lo más sensato es ser arrebatados antes para poder ser librados de la ira venidera. Pero de cualquier manera, el texto se presta como para que alguien diga, bueno, tampoco está diciendo que los va a arrebatar. Simplemente está diciendo que nos libra de la ira venidera. Sí, y ciertamente podemos aceptar que tampoco queremos forzar el texto, pero esta escritura, como lo hemos mencionado ya antes, con aquella idea del rompecabezas bíblico, este pensamiento de que Jesús nos librará de la ira venidera, encaja perfectamente con el texto del apóstol Pablo que dice que es necesario que alguien sea quitado de en medio para que se manifieste el hombre de pecado. Amén. Entonces esa doctrina del arrebatamiento está fundamentada en una serie de escrituras que están regadas a lo largo de la Biblia. Pero como no está así bien clarita, lo más simple, lo más lógico es pensar, ya estamos en el reino de Dios, Jesucristo va a venir y entramos en la eternidad. Y mientras estamos en el reino de Dios, el mundo nos aborrece, hay toda clase de padecimientos. Y cuando esto se ponga más terrible, porque en la tribulación el diablo va a tener el dominio, Dios va a guardar a la iglesia de todos los padecimientos que el diablo traiga sobre la gran tribulación o durante la gran tribulación. ¿Qué? Este texto también es una base que se utiliza para sostener que seremos guardados, así como Israel en Egipto, pero sí puede ser entendido también como ser apartados, ser librados, y encaja con otros textos para decir que ser arrebatados sería la manera más correcta de decir que seremos librados, porque también hay un texto en Apocalipsis 3:10, donde el Señor dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Voy a explicar un poquito más también sobre eso más adelante. Amén, amén. Pastor, hablando de la posición post-tribulacionista, durante mucho tiempo se ha asegurado que esta posición es la más antigua y que el pretribulacionismo es una corriente nueva promovida por el reverendo Scofield. Dice que los padres de la iglesia sostenían esa idea. ¿Cuál? De que el post-tribulacionismo es la verdadera razón, que los apóstoles también tenían esa posición. ¿Cómo usted explicaría esto? ¿Es verdad? ¿Es correcto apoyarnos en la historia? No hay ningún argumento bíblico que apoye esto, sino que simple y sencillamente es histórico. ¿Cómo podríamos, o cómo podría usted explicarnos un poco más acerca de esto? Ciertamente, los post-tribulacionistas pretenden defender su posición doctrinal diciendo que en realidad la iglesia de los primeros siglos tenía esa posición. Y de hecho, se considera de que el post-tribulacionismo es una doctrina, la doctrina más antigua de todas, al compararla con el pretribulacionismo o el arrebatamiento a la mitad de la gran tribulación. Pero cuando hablamos de la historia y hablemos del argumento histórico, como usted lo menciona, la pregunta prácticamente es que si es verdad que esta doctrina es la más antigua y que si es correcto apoyarnos en la historia que existe. Cuando nos metemos en esta área, al menos en lo particular yo me doy cuenta que el posttribulacionismo está dividido por lo menos en 3 ramas. Uno se conoce como el posttribulacionismo clásico, el otro semiclásico, el otro futurista. La verdad es que este tema es un tema bastante, no solamente complejo, sino que profundo. Hay muchísimo que hablar, hay mucho que cavar y al final resulta no muy productivo, no muy necesario. Pero básicamente el posttribulacionismo es bien complejo en su defensa y ni siquiera se ponen de acuerdo entre las 3 corrientes. Por ejemplo, la escritura de la semana 70 de Daniel 9:24, algunos dicen que ya pasó, otros dicen de que va a suceder más adelante. Algunos piensan que la destrucción del templo en el año 70 fue el cumplimiento de lo que el Señor profetizó, de la persecución que el Señor anticipó a la iglesia.
y que la abominación desoladora ya sucedió. Pero otros dicen no, porque Juan escribió Apocalipsis cerca del año 90. Ya habían acontecido estos eventos y Juan no podía estar hablando acerca del pasado. Obviamente, el apóstol Juan está recibiendo revelaciones del futuro. Entonces, esto del posttribulacionismo, cuando uno lo examina, es una gran cantidad de ideas, una gran cantidad de teorías que no concuerdan ni siquiera una con la otra. Cada uno lo explica de una manera diferente. El Apocalipsis en el capítulo 19 no lo explican de la misma manera. Estas tres corrientes del post-tribulacionismo. Entonces, decir que el post-tribulacionismo es la idea más antigua, en cierta forma es verdad, porque cuando uno va a escudriñar en la historia, hay registros escritos de los personajes que estuvieron involucrados en defender o en formular esta doctrina. Y entre estos se encuentran algunos personajes a los que se les ha llamado, no sé a quiénes se les ocurrió llamarles de esa manera, los padres de la iglesia. Y se mencionan algunos personajes famosos como Ireneo, Justino Mártir, Tertuliano, y un montón de personajes de los cuales ciertamente hay registros históricos. Y ellos en sus escritos estaban apoyando esta posición de un post-tribulacionismo, esta posición de que después de la tribulación viene el reino. Además de esto, también fíjese que es cierto que casi que la mayoría de los reformadores, mencionemos a Wesley, a Calvino, a Knox, a Hughes, todos ellos tuvieron una posición similar, post-tribulacionista. Ahora, ¿sabe cuál es el secreto? Lo que yo he descubierto es que en realidad esta doctrina surge con los teólogos. Esta doctrina realmente el apóstol Pablo no planteó de esa manera las cosas. Juan no planteó de esa manera las cosas. Ellos iban viviendo, ellos iban escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. La palabra fue registrada, pero nunca se formuló un dogma como la Iglesia Católica lo ha hecho con todas sus doctrinas. Entonces lo que sucede es que después de que se cierra el canon bíblico con el libro de Apocalipsis, que fue el último libro que se aceptó como parte de la Biblia, habiendo sido escrito entre el año 90 y el año 100, surgen una gran cantidad de teólogos como los que ya mencioné, y han surgido muchos más a lo largo de los siglos. Ahora, a estos teólogos, son los que estaban afirmando esa posición en sus escritos, interpretando la Biblia y considerando el mover de su entonces. Así que para ellos era lógico pensar esto. Si estamos esperando el reino y ahorita hay persecución, entonces lo lógico es que el reino viene después de la persecución. Nunca se proyectaron hacia un futuro donde la iglesia podría esparcirse en diferentes naciones, tener tiempos de paz, tener tiempos donde no hubiera persecución, y al final de los tiempos, en todo el mundo, un solo tiempo llamado Gran Tribulación. No, claro, en que como había persecución durante el tiempo en que ellos estaban haciendo sus escritos y estaban esperando que el reino viniera, entonces lo lógico es, el reino viene después de la persecución. Surge entonces la mentalidad post-tribulacionista. Entonces yo creo que la doctrina o la posición más antigua, porque lo prueban los escritos, no es correcto apoyarse en la historia, especialmente si contradice las escrituras. Yo en lo particular no adopto una posición doctrinal basada en la historia. Yo no me apoyo en la historia. Tenemos que apoyarnos en la Biblia, porque esto es algo similar a lo que pasó en el tiempo del Señor Jesucristo. Él les dijo, ustedes anulan con su tradición el mandamiento. La Iglesia Católica está llena de tradiciones y con su tradición histórica quieren anular la palabra de Dios. Eso no puede ser permitido. Puedo poner como ejemplo el hecho de que
La Iglesia Católica presume de tener un registro histórico de 266 papados y que hasta el día de hoy, con el que está en turno, han habido 264 porque hubo un papa que se repitió en la posición, en el ejercicio del papado. Entonces, la Iglesia Católica tiene un registro histórico, pero yo no voy a usar el registro histórico como fundamento para creer en el Papa, someterme a él y creer en la infalibilidad de su doctrina, porque como yo no lo encuentro en la Biblia, no lo reconozco. Entonces, aunque es cierto que el post-tribulacionismo es la posición más antigua y tenemos que entender por qué, no es correcto apoyarse en la historia, porque ya el apóstol Pablo había advertido que si alguien venía con un evangelio diferente, era anatema, era maldito. No se puede uno apoyar en la historia, sino en la palabra. Amén, amén. Pastor, hemos visto también que usted ha dejado claro, no nos podemos apoyar en la historia, pero también históricamente se ha asegurado que los apóstoles tenían una posición post-tribulacionista, por las diferentes razones, por el pensamiento que usted acaba de explicar, que creían que a través de la persecución y el sufrimiento que estaban padeciendo en ese momento, ya venía el reino, aunque no se habían cumplido aspectos como será predicada la palabra en toda nación, que se iba a multiplicar la maldad, todo eso no se había cumplido, pero más sin embargo ellos tenían ese pensamiento. ¿Por qué se asegura que los apóstoles tenían esa posición post-tribulacionista? Bueno, son los defensores del post-tribulacionismo los que dicen eso, pero yo creo que no es correcto decirlo de esa manera, porque ¿cómo podemos asegurar que los apóstoles tenían una mentalidad o una inclinación hacia la doctrina post-tribulacionista? Porque no encontramos registros de parte de ellos haciendo una secuencia de declaraciones, formulando una doctrina, sino más bien viviendo el evangelio, esparciendo el evangelio, escribiendo cartas con aspectos doctrinales, luego volviendo a escribir más cartas que tocaban aquellos aspectos doctrinales. Pero yo no lo diría de esa manera, porque yo he leído también que el apóstol Pablo era calvinista. Pero eso es algo ridículo, porque los calvinistas dicen que Pablo era calvinista, que él tenía una doctrina calvinista. Entonces es el mismo argumento aquí. Los apóstoles tenían una posición post-tribulacionista. Esto es una tercera persona asegurando algo. Pero yo no considero que sea correcto. Por lo tanto, mejor voy a responder la pregunta dándole otro enfoque. ¿Por qué es que se desarrolló esa doctrina post-tribulacionista? Porque quienes lo hicieron fueron los padres de la iglesia. Y esta gente está ligada con el origen de la iglesia católica. Muchas de sus doctrinas, como por ejemplo la Trinidad, surge de estos padres de la iglesia. La Trinidad surge de esta gente, de estos personajes. Entonces, cuando hablamos de los padres de la iglesia, estamos hablando de teólogos que se dispusieron a interpretar la Biblia y quedaron sus registros de lo que ellos pensaban. Pero solamente el hecho de la persona de Jesucristo fue un punto de discusión tan tremendo. Personalidad que era el Espíritu de Dios entrando en el hombre llamado Jesús, que era Dios solamente aparentando ser hombre, y una serie de posiciones de discusión que al final la Iglesia Católica tuvo que establecer. Creo que fue en el Concilio de Calcedonia, tuvo que establecer cuál era el dogma con respecto a la persona de Jesucristo. Entonces, el problema es ese, así que mejor voy a enfocarme de esta manera. ¿Cómo se desarrolló la doctrina post-tribulacionista? En lugar de sostener que los apóstoles tenían una posición post-tribulacionista. Y entonces aclaro e insisto en lo siguiente. El padecimiento que los cristianos experimentaron durante el siglo I, siglo II, siglo III, antes de que Constantino
supuestamente se convirtiera, fue una realidad. Por lo tanto, los creyentes llegaron a pensar que el reino no va a ser establecido todavía, porque fue lo que los apóstoles le preguntaron al Señor, por cierto, en Hechos, capítulo 1, por ahí por el verso 6. Y el Señor les responde que ellos van a recibir el Espíritu Santo y van a recibir poder. Pero ellos están con expectativa del reino. Eso es un mensaje central en la Biblia. El reino, la manifestación, el establecimiento del reino. Entonces, surge ese desarrollo de la doctrina o del pensamiento post-tribulacionista, porque todos los cristianos estaban padeciendo persecución. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo menciona que aún en Tesalónica, imagínense, ya fuera de Jerusalén, fuera de Listra, donde le habían apedreado a él, en Tesalónica, les dice, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque han padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Entonces Pablo les está diciendo, miren muchachos, a ustedes también les está tocando padecer aquí en su propia nación, así como les tocó padecer a los judíos que se volvieron y le entregaron su vida a Cristo. Entonces esa persecución que se generalizó en los primeros siglos tiene sentido, tiene lógica el pensar que los hiciera concluir. Estamos esperando el reino, pero estamos en tribulación. Consecuencia lógica, el reino viene después de la tribulación. La iglesia está en la tribulación y lo que viene es el reino. No sé si ya me alcanza a entender la idea, si ya me di a entender. Si estaban en la tribulación esperando el reino, entonces es lógico, la iglesia pasa la tribulación para entrar en el reino. Por otro lado, la narración de Mateo, capítulo 24, pareciera que confirma ese pensamiento. Porque el Señor Jesucristo, cuando le preguntan, mira Señor, ¿y qué señal habrá de tu venida? Él comienza a narrar en orden una serie de eventos que nosotros ya en nuestro tiempo hemos podido ser testigos de que han acontecido. Ahí el Señor habla de falsos cristos, de terremotos, de guerras, de hambre, de pestes, y luego habla acerca de principio de dolores, que si no me equivoco fue uno de los primeros aspectos que tocamos en la primera plática que tuvimos. Entonces, cuando leemos el libro de Mateo, capítulo 24, y Jesús da una secuencia cronológica, punto por punto, y lleva hasta la abominación desoladora. Y después de la abominación desoladora, le habla a los judíos de que tienen que huir, y que hay de las que estén encintas, y que ojalá que su huida no sea en día sábado. Les habla acerca de la persecución. Esto para nosotros que creemos en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, se va a cumplir con los judíos. Ellos son los que van a ver la abominación desoladora. Ellos son los que, habiendo tenido un pacto con el anticristo, ahora tienen que ser perseguidos cuando el anticristo rompe el pacto y se proclama como Dios y quiere adoración. Entonces, la escritura de Mateo 24 no se puede tomar así como que es una línea de eventos y ahorita la iglesia entra y lo que viene es que el Señor se manifiesta para establecer el reino. Porque en la Biblia, las cartas apostólicas, los evangelios y los escritos de los profetas tienen que juntarse en armonía para poder conformar la doctrina bíblica. Y tanto los profetas como los evangelios y las cartas apostólicas aportan elementos para poder poner en orden los eventos. Y por eso lo hicimos ya a través de algunos diagramas cuando mostramos cuál era el orden en el cual podemos ubicar los eventos. Sugiero a cualquiera que no lo haya visto que vaya, busque esa plática que tuvimos donde hay diagramas sobre la posición pretribulacionista y el orden de los eventos. Así que, concluyendo sobre esta pregunta, la doctrina pretribulacionista se desarrolló por eso, porque la iglesia floreció en un ambiente de persecución y estaban esperando el reino. Entonces, ellos pensaran de esa manera. Y las escrituras dan la idea de que es un caminar continuo de la iglesia
hasta que se entra en esa etapa final donde el Señor Jesucristo viene a favor de su pueblo. Pero erróneamente se juntan un montón de eventos. Dejan de un lado el ministerio de los dos testigos. Hoy, escuchando un video que circula en YouTube, dice que los dos testigos son la ley y los profetas, o sea, los escritos. Y entonces cuando los matan, ¿qué significa? Significa que el anticristo los anula. Se va así como torciendo y explicando cada cosa. Ok, y cuando se les dice, cuando resucitan y una voz les dice que suban arriba, ahí ya no hay explicación. Ahí es donde la doctrina post-tribulacionista se queda con un gran vacío por querer alegorizar o espiritualizar las cosas, diciendo que todo es simbólico. Y entonces quedan un montón de... Amén. Es cierto, quedan un poco de vacíos ahí. Hemos hablado hasta ahorita, pastor, o nos ha hablado hasta ahorita de cómo la posición post-tribulacionista se defiende. Yo creo que para ir concluyendo, una de las preguntas aquí excelente sería, ¿cuál cree usted o cómo cree usted que se puede considerar el argumento o el mayor argumento contra la posición post-tribulacionista? Bueno, uno de los argumentos que yo expondría, conectándolo con el principal argumento de ellos, que es que la iglesia tiene que sufrir, porque Jesús dijo que tenía que sufrir, y porque los apóstoles dijeron que habría persecución y que habría oposición. Sería este. Si nosotros entendemos que la gran tribulación no es originada diablo, sino por Dios, a partir de ahí tenemos un argumento muy fuerte para poder refutar el post-tribulacionismo. Porque toda la persecución de la iglesia, los sufrimientos y las aflicciones de la iglesia, cuando miramos hacia atrás, ha sido causado por enemigos. Pero la gran tribulación es un tiempo que ha sido determinado por el diablo. No es un tiempo de ira del diablo, no, es el tiempo de ira de Jehová. Es el tiempo de castigos y de juicios de parte de Dios, principalmente, número uno, sobre Israel, por la dureza de corazón. Es un tiempo de trato de Dios con Israel, y por eso se le llama tiempo de angustia para Jacob. O también se llama tiempo de la herida de Israel. Entonces, si partimos de este argumento, como que es un gran argumento en contra del post-tribulacionismo y a favor del pre-tribulacionismo, la gran tribulación no es el diablo quien la determina, quien la origina y quien define qué es lo que va a suceder, es Dios tratando con la humanidad. Porque aparte de tratar con juicios sobre Israel, es un tiempo de juicio sobre los incrédulos. Y así está escrito en la palabra. Dios, a través de Jeremías, a través de Ezequiel, habla de probar a los habitantes de la tierra, a los mortales. Y si a esto le agregamos lo siguiente, hermano, Dios necesita probar a los suyos. Si Él los tiene sellados con su Espíritu Santo, Él ya sabe quiénes son sus hijos. Entonces, contrario a lo que este pastor me escribió, Dios no necesita probar a ver quién es digno del reino y quién no es digno. Y por eso tiene que meterlo a la gran tribulación. No. Partamos del hecho de que la gran tribulación es una etapa de juicio divino. Es Dios quien envía los juicios y es Dios quien usa los poderes demoníacos para poder manifestarse. Es Dios quien le permite al diablo tener el dominio. Es Dios quien permite que se levante un gobernante mundial por 42 meses, que blasfeme contra él. Es Dios quien permite que por última vez el diablo suba al cielo y los ángeles del diablo luchan contra Miguel y sus ángeles y es echado de regreso a la tierra. Entonces, es Dios en control de las cosas, no el diablo. Así que es absurdo pensar que la iglesia tiene que sufrir para ser probada, porque nosotros, por ejemplo, hemos vivido una etapa donde si muriéramos ahorita y nos vamos con el Señor, como el apóstol Pablo dijo, nosotros no hemos experimentado persecución. Pero allá en India actualmente hay cristianos dando su vida por el Señor. En África hay muchas religiones que nos han dado su vida por el Señor. Entonces han habido épocas, han habido naciones donde ha habido persecución.
Pero esto ha sido algo circunstancial, temporal, en un lugar, en otro lugar, y no se puede generalizar. Dios no necesita probar a la iglesia. Y es en Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, donde de una manera profética, aplicándolo a la iglesia de este siglo, que es la iglesia de Filadelfia, el Señor Jesucristo le dijo esto: por cuanto has dado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense que este texto es sumamente interesante porque los post-tribulacionistas dicen, eso ya pasó. Bueno, y si ya pasó, no hemos ido de paso en la historia bíblica, pues, porque lo que estamos viviendo ya no hay más escritos hacia dónde enfocarnos. Pero ¿cuándo habrá venido sobre el mundo entero una hora de prueba para probar a los que moran sobre la tierra? Este texto concuerda con la semana 70 de Daniel, concuerda con la gran tribulación y concuerda con la doctrina de ser guardados, de ser librados. ¿Qué es lo que sucede después de Apocalipsis 3? A Juan se le muestra el cielo en el capítulo 4, se le muestra la adoración a Dios como el Creador, en el 5 se le muestra la adoración a Dios en la persona de Jesucristo o en el Cordero como Redentor, y ahí está la iglesia, adorando al Señor. Así que este sería para mí uno de los argumentos fundamentales en contra del post-tribulacionismo. La tribulación no es determinada, no es originada por el diablo, es Dios tratando con Israel y tratando con los gentiles. Y Dios no necesita meter a ese fuego de prueba y bajo esas tribulaciones que vienen sobre el mundo entero. Amén, amén. Tremendo, pastor, cómo hemos podido este día encontrar cuáles son las debilidades y cómo rebatir esta posición que durante mucho tiempo se ha hablado. Yo creo que tal vez para terminar, tal vez tendrá usted por ahí algunos textos que han sido forzados para sostener esta doctrina y cerrar, pues, estudiando o enfocando esos versículos. Muy bien. Quiero enfatizar el hecho de que a la larga resulta un poco tedioso el estar escudriñando tanto, porque al final es como letra. Aquel dijo esto, aquel pensó esto, y contrario muchas veces a lo que la Escritura está diciendo. Y entonces no deja de ser cansado el acumular conocimiento sobre esto, aunque es importante conocerlo, por lo menos en lo fundamental, para poder establecer un alto, como para poder establecer una posición. Y yo he dicho, uno de los principales errores de los cristianos es repetir las cosas sin tener fundamento. Y nosotros que creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, no nos hemos preocupado por conocer las bases para poder probarlas. La promesa del Señor Jesucristo, lo que el apóstol Pablo habla acerca de la venida del Señor y la transformación de los creyentes vivos y la resurrección de los muertos, Corintios 15, donde se habla de la glorificación del cuerpo, etc. Y nosotros necesitamos saber defender una posición doctrinal y saber cómo refutar una posición doctrinal. A través de lo que hemos cubierto ahora, tenemos ya algunas bases para que aquellos que son estudiosos puedan profundizar un poco más. Y termino solamente con un ejemplo. Leía dentro de estos artículos los que sustentan la idea, sí, asegurándolo de una manera tajante, que el hecho de que la iglesia va a pasar la gran tribulación es escondido en las escrituras y ya hay suficientes versos para probarlo. A pesar de que cuando se quiere armar la doctrina queda toda desordenada y un montón de vacíos, todavía se sigue hablando de esta manera. Hay suficientes textos. Y entonces leía yo este que se encuentra en Isaías capítulo 33, verso 16, el cual un pastor a favor de la doctrina post-tribulacionista sostiene que se refiere a la iglesia en la gran tribulación. Y dice así, Isaías 33, 16. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio.
se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Si usted recorta ese verso del contexto bíblico en el que se encuentra y lo levanta como una banderita, dice, mire, aquí está hablando de la iglesia que va a tener pan, va a tener agua, va a estar protegida, va a estar guardada en fortaleza de rocas, ahí va a estar refugiada. Dios va a guardar a la iglesia en la gran tribulación. Pero nada que ver, hermano. Cuando estudiamos el contexto de Isaías 33, leo nada más desde el verso 14, solo para formar la idea. Los pecadores se asombraron en Sión. Está hablando acerca del futuro, el ser humano en la presencia de Dios. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Está hablando de la revelación de Dios mismo, la presencia de Dios como fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y luego viene la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Mire, nada que ver con la gran tribulación. Está hablando acerca de quiénes son los que van a poder estar en la presencia de Dios, que es un Dios santo. Está hablando de la consumación de los siglos, del ser humano redimido, del que ahora tiene una justicia mayor que la de los fariseos, porque tiene la justicia de Cristo, que le ha sido imputada por la fe en el Señor Jesucristo. Y así por el estilo, hermano. Nos vamos con un montón de argumentos, torciendo la Escritura, diciendo que aquí está la iglesia. Pero cuando usted se detiene, y es algo que reto a todos nuestros oyentes a hacer, detenerse a analizar el contexto bíblico donde se encuentra la porción, y detenerse a analizar el contexto histórico, en qué tiempo fue escrita. Y esto nos ayuda a posicionarnos, pero con entendimiento y no de una manera fanática, no de una manera en ignorancia, sino con un conocimiento de la palabra. A poder ubicarnos de qué está hablando realmente la palabra. Qué importante es eso que usted acaba de enfocar ahorita, pastor, de no solo tomar una porción, sino leer el contexto, versículos arriba, versículos abajo, de ser posible capítulo arriba, capítulo abajo, para tener la idea clara a quién se está dirigiendo, por qué se está dirigiendo, y pues tener todo el panorama para poder juzgar y entender la palabra de la forma correcta. Tremenda noche, pastor, tremenda enseñanza este día. Creo que ha sido de bendición para mi vida, como siempre. Cada viernes es una bendición escucharle. Y creo que también para aquellos que están conectados y los que posteriormente estarán escuchando nuevamente a través de nuestras redes, Facebook, YouTube y ahora pues en Spotify, los mensajes y las enseñanzas. Gracias, pastor. Muchas bendiciones. Bendiciones también a aquellos que han estado en sintonía de esta transmisión. Y pues me despido de ustedes y se despide también el pastor Alberto. Bueno, sí, gracias a usted, hermano, que hace el tiempo para que podamos estar juntos acá, conectados desde un país hasta el otro y que podamos compartir. Quiero despedirme pidiéndole a nuestros hermanos que hagan sus comentarios o sus preguntas y que también compartan la enseñanza si consideran que es de bendición para sus vidas, puede ser de bendición para mucha gente más. Compartan en sus propias páginas. No solamente se conformen con ponerle un dedito arriba o una carita contenta, haga un comentario que edifique, haga un comentario que bendiga a los oyentes o a los que están recibiendo la palabra y comparta en su propia página para que la palabra de Dios continúe corriendo. Que Dios les bendiga y con el favor de Dios esperamos el próximo viernes hacer una nueva transmisión. Donde mi palabra sea su alimento.